Ante nada, un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. Quiero también expresar mi agradecimiento por su presencia el día de hoy. Mi nombre es Brian Infante, soy estudiante de pregrado de Medicina de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela y vengo a hablarles de las consideraciones anatómicas de la arteria facial, una investigación que fue realizada por la doctora Carmen Antonetti y mi persona. Ante nada, como parte introductoria, vamos a hablar un poco acerca del origen, el trayecto, las ramas colaterales y la terminación de dicho vaso. ¿Ok? Entonces, la arteria facial es una de las ramas colaterales de la arteria carótida externa, ¿ok? Que se va a originar de su cara anterior 5 milímetros por encima del origen de la arteria lingual, ¿ok? Entonces, una vez que ya se origina, se va a dirigir hacia arriba, hacia adelante, adosada a la pared faríngea. Después pasa profunda e inferior al vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloideo, y transcurre por encima de estos para así penetrar la región submandibular, donde se va a dirigir hacia arriba y lateralmente. Dicha arteria va a rodear la glándula submandibular, con cual tiene una relación muy importante, y va a ser de medial a lateral. Posteriormente se dirige hacia adelante y pasa por encima de esta para así describir la primera curvatura, que es la curvatura faríngea o supraglandular, que es de concavidad inferior. A este nivel se incurva sobre el borde inferior de la mandíbula, ¿ok? Y va a formar entonces la segunda curvatura, que es la curvatura submandibular, que es de concavidad superior y abraza el borde inferior de la mandíbula, justo frente al ángulo inferior del músculo macetero. Posteriormente cruza la cara lateral del cuerpo de la mandíbula y se hace superficial, disculpen ustedes, y sinuosa. Asciende y recorre la cara de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de lateral a medial, donde describe la tercera y última curvatura, que es la denominada curvatura facial, de concavidad posterior superior. Finalmente se dirige a la comisura de los labios, asciende y va a pasar por lo que es el surco nasolabial y el ángulo de la nariz, formando finalmente su rama terminal, que es la arteria angular. ¿Okay? Por supuesto, vale la pena nombrar las ramas principales que emite, las ramas colaterales principales, disculpen, que emite dicho vaso. Tenemos la arteria palatina ascendente, la rama maceterina, la arteria submentoniana, la arteria labial inferior, arteria labial superior, algunas ramas para ciertos músculos de la cara y por supuesto la rama terminal que ya mencionamos previamente, que es la arteria angular. Ok, cabe tener en cuenta también las relaciones neurovasculares que tiene este vaso, que van a hacerle compañía durante todo su trayecto, las cuales son la vena facial y ramas del nervio facial. ¿Okay? Desde el punto de vista clínico, el conocimiento de la morfología de este vaso es importante debido a varios aspectos, entre ellos la ubicación del pulso facial, la identificación radiológica del vaso como de sus ramas colaterales, la realización de colgajos faciales y de procedimientos maxilofaciales y de cabeza y cuello en general. Ok, entonces adentrándonos en lo que es la investigación, hablemos en primer lugar de los materiales y métodos. Se emplearon 40 micaras derechas e izquierdas de fetos humanos venezolanos de ambos sexos, de edad gestacional comprendida entre 16 y 40 semanas de gestación, procedentes de la maternidad Concepción Palacios, el Hospital José Gregorio Hernández y el Hospital Universitario de Caracas. Para facilitar la visualización de la arteria se utilizó la técnica de represión vascular, donde se inyectan de 15 a 20 cc de vinil rojo a través de un catéter colocado a nivel del arco aórtico. Posteriormente se procede a la disección cuidadosa de la región facial para así estudiar el origen, el trayecto, las ramas colaterales y terminación de la arteria. Los bloques anatómicos son colocados en una solución de formaldehído al 10% para su conservación. ¿Okay? Con respecto a los resultados, entonces vamos a clasificarlo de la misma manera que hemos mencionado la arteria facial. Su origen, trayecto, ramas colaterales, formación de circuitos anastomóticos y terminación. Con respecto a su origen se presentaron dos patrones, el patrón clásico con un porcentaje de 92,5% de los casos observados y un patrón denominado origen común con arteria lingual en un 7% de los casos observados, cuya variación se observó predominantemente, disculpen ustedes, en el lado derecho con un 66,66% y en el sexo masculino con un 66,66%.
En cuanto a su trayecto, en un 2,5% de los casos se observó una rama accesoria de la arteria facial, cuyo origen era el mismo, pero su trayecto era menos sinuoso que se describe en la arteria clásicamente. ¿Ok? Entonces, en esta imagen, que es una de las piezas observadas, podemos observar el origen común que tiene la arteria facial y la arteria lingual. Acá tenemos la arteria carótida externa, el tronco común de donde se origina tanto la arteria lingual como la arteria facial. El resto de los vasos son los descritos previamente en el patrón clásico. ¿Okay? Ahora, con respecto a las ramas colaterales, fueron variaciones, digamos, un tanto diversas. La mayoría de los casos, es decir, un 87,5%, no presentó variación. Sin embargo, los vasos que presentaron variación fueron la arteria submandibular en 2,5%, la arteria labial inferior en 5%, la arteria labial superior en 2,5% y la presencia de ramilletes vasculares en 2,5%. Los patrones de variantes observados fueron la presencia de una rama submandibular accesoria. Con respecto a la arteria labial superior, se observó que se originó en uno de los casos en un circuito anastomotic entre la arteria facial y la arteria facial transversa. Y con respecto a los ramilletes vasculares, se observaron en uno de los casos la presencia de dos ramilletes accesorios, uno malar y uno nasal. ¿Okay? Con respecto a la arteria labial inferior, que fue la que mayor variación presentó, uno de los casos correspondía a agenesia de la misma y el otro a la presencia de una rama accesoria. Entonces, de forma global, las variaciones fueron predominantes en el lado derecho con un 60% y en el sexo masculino en un 80% de los casos. En estos esquemas de las piezas observadas podemos observar el patrón donde la arteria labial inferior fue duplicada. Tenemos arteria carótida externa, arteria facial, y de la arteria facial parte la arteria labial inferior, descrita clásicamente, y una arteria labial inferior accesoria que también pasa a irrigar lo que es la región labial inferior. Mientras que en este esquema podemos observar arteria facial, el resto de sus ramas y uno de los ramilletes, que en este caso es el ramillete vascular accesorio nasal. Con respecto a la presencia de circuitos anastomóticos, fíjense que el porcentaje de variación encontrada fue 7,5% y dichos circuitos se establecieron con la arteria facial transversa. Y por supuesto, en la mayoría de los casos no se presentó circuito, que se traduce en un 92,5%. La variación fue predominante en el sexo masculino en un 66,6%. Ahora bien, ¿cuáles fueron los patrones en general encontrados con respecto a la presencia de circuitos anastomóticos? En primer lugar, la presencia de un asa vascular entre la arteria facial y la arteria tiroidea superior. También se encontró un circuito anastomótico entre la arteria facial transversa y la arteria facial. Y finalmente, todo un sistema vascular que irrigaba la cara, donde participaban la arteria facial transversa y una arteria facial accesoria. Entonces, para ilustrar todos estos hallazgos, tenemos acá este esquema o esta pieza anatómica donde vemos la arteria carótida externa, vemos la arteria tiroidea superior y vemos la arteria facial. Y entre ambos vasos podemos observar un asa vascular, que es la que mencionamos previamente. Mientras que en esta imagen podemos observar ese sistema arterial que irriga la cara, constituido por arteria facial transversa y arteria facial transversa accesoria, ambas originándose de la arteria temporal superficial. Con respecto a la terminación, se observaron tres patrones. El patrón clásico en 92,5% de los casos, la arteria angular duplicada en 2,5% de los casos y un patrón nasal en un 5% de los casos. La variación fue predominante en el lado izquierdo con un 66,66% y en el sexo masculino con un 66,66%. Entonces acá tenemos, para ilustrar, el patrón de terminación donde tenemos una arteria angular y una arteria angular accesoria, es decir, arteria angular duplicada, y acá un patrón distinto, que es el denominado patrón nasal, donde no hay, digamos, arteria angular propiamente dicha, sino que la arteria facial termina directamente sobre el ala de la nariz. Con respecto a la discusión de esta investigación, las variantes descritas en la arteria facial no fueron numerosas.
pero sin embargo, como lo observamos, fueron muy diversas. ¿Ok? No se pudo establecer, por lo tanto, un patrón predominante de las ramas colaterales. Además, se demostró en todas las disecciones que el vaso tiene un trayecto sinuoso con tres curvaturas principales, tal como se describe clásicamente en los textos de anatomía, hecho que coincide con los estudios realizados por Russell y Mondragón. El origen predominante de la arteria facial fue encontrado, o mejor dicho, fue descrito anatómicamente en la forma clásica, pero un pequeño porcentaje de variación fue observado y fue prominente, digamos, la presencia de un tronco común denominado tronco común arterial linguofacial, que también fue hallado por Kumar y colaboradores y Srivinasa y colaboradores. En relación a las ramas colaterales, fueron el elemento que mayor variación presentó en toda la investigación. También se evidenció que la arteria labial superior e inferior fueron las que tuvieron mayor proporción, sobre todo la arteria labial inferior, y en menor proporción la arteria submandibular. La presencia de ramas supranumerarias es un evento que es común, lo cual coincide con los hallazgos de Carrinot y colaboradores. En nuestros resultados, la terminación de la arteria facial presentó tres patrones: el patrón clásico, que fue predominante, la arteria angular duplicada y el patrón nasal. Dicho patrón nasal también fue descrito en la investigación realizada por Russell y Mondragón. La presencia de circuitos anatomóticos en un pequeño porcentaje de las piezas observadas, establecidos principalmente entre la arteria facial y la arteria facial transversa. Ese es un evento o una variación que también fue descrita por Kumar y colaboradores, quienes señalaron que este hallazgo es muy importante debido a que muchas de las ramas de la arteria facial se originan en este caso de ese circuito anatomótico predominantemente de la arteria facial transversa. Entonces, como conclusiones de esta investigación, determinamos que la arteria facial presenta una variación en un 7,5% de los casos en lo que compete a su origen. Las ramas colaterales son las que mayor variación presentan globalmente en un 12,5%, sobre todo la arteria labial inferior. Cabe destacar que debido al estado de las piezas no fue posible observar la arteria palatina ascendente, la cual es considerada como una de las ramas más difíciles de observar durante este tipo de investigaciones. A pesar de que la terminación clásica predomina en las piezas revisadas, se pudo evidenciar la presencia de un patrón nasal en un 5% de los casos. ¿Okay? Y con respecto a los circuitos anatomóticos, estuvieron presentes en un 7,5% de los casos, donde predominaba la participación de la arteria facial transversa. Por último, es válido mencionar que, al igual que en investigaciones previas, se observó que las variantes anatómicas de forma global predominan en el sexo masculino. ¿Okay? Entonces, esto ha sido todo por su atención. Muchísimas gracias.